Hola, muy buenas tardes amigos de Canaco, Veracruz. Nos encontramos otra vez en el programa La Productividad del Capital Humano. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Canaco, Veracruz, en Allende, entre Lerdo y Juárez. Bienvenidos al programa La Productividad del Capital Humano. Recordarán ustedes que en estos programas nosotros tratamos temas de psicología y administración combinados de manera integral, pero sobre todo de manera práctica. ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Qué podemos nosotros recibir en cuanto a estos conceptos que nos sea útil para comprender mejor nuestra vida cotidiana y la vida como empresarios? El día de hoy te tenemos preparado un tema muy interesante. Es hasta cierto punto un tema profundo y es respecto a la personalidad. Generalidades del concepto personalidad. Primero para ti como persona y luego empleado el término dentro de la compañía, dentro de la empresa. No vamos a hablar de tipos específicos de personalidad. Este es un programa introductorio, general, para que sepas qué es la personalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde el término por lo coloquial. Y entonces hay chicas que dicen, mira, me gusta ese muchacho porque tiene mucha personalidad. Cuando en realidad no podemos tener mucha o poca. Simplemente todos tenemos una personalidad. Bueno, pues entrando en materia, ¿qué es la personalidad? Son características de tu propia persona, de tu cuerpo, de tu ser, de tu manera en que te comportas. Son características muy propias, únicas, lo que nos hace indivisibles, diferentes, separados de los demás, únicos como tal. Entonces cada uno de nosotros tiene personalidad, cada uno tiene su propia personalidad. Entonces, esta personalidad se manifiesta por ciertos rasgos de cómo nos comportamos. Y por ello es importante hablar de este tema, porque el capital humano dentro de la empresa se comporta según la cultura organizacional, según el clima organizacional, pero también según la educación, la cultura personal y sobre todo la personalidad de cada uno de los que integran el capital humano en las organizaciones. Entonces, vamos a definir. En psicología nosotros hablamos de la personalidad cuando la describimos didácticamente en dos grandes campos, en dos grandes términos. No es exhaustivo, no es la única definición, pero es una manera de interpretarlo de manera didáctica. Es el temperamento y el carácter. La unión de temperamento y carácter hace lo que nosotros conocemos como personalidad. Esta personalidad entonces se integra por lo que traemos heredado de nuestros padres y abuelos, del resto de la familia, lo biológico, lo que viene en nuestra genética y por lo tanto nos hace parecidos tanto en lo físico como en la manera de ser con muchos de nuestros familiares. El árbol genealógico, el llamado pedigrí, bueno, pues es ese camino que tenemos donde vamos pareciéndonos unos a los otros en la descendencia de la familia. Pero no es determinístico, no es lo único, sino que la personalidad se complementa. Esa parte biológica, esa parte del ser, de la persona heredada, se va transformando, se va cambiando, se va complementando con el carácter. ¿Qué es el carácter? Es la parte aprendida. Es lo que en la socialización, en la convivencia, en el estira y afloja de la vida diaria, nosotros aprendemos a nuestro alrededor. Entonces, una cosa es lo que heredamos y otra cosa es lo que aprendemos. Cuando combinamos el temperamento y el carácter, da como resultado lo que en psicología llamamos personalidad. Insisto, esto es una sola forma de ver la personalidad. Si ustedes consultan con autores, googlean, checan libros, van a encontrar también otras áreas y otras definiciones, pero para propósitos prácticos así es. Entonces la personalidad puede integrar los rasgos físicos, lo que vemos, lo que manifestamos ante los demás de nuestro cuerpo, o puede únicamente quedarse con temperamento y carácter, pero nos hace únicos, nos hace diferentes. Entonces, si tú tienes en tu familia miembros de esta, personas allegadas, pues seguramente cada uno tiene su manera muy específica de ser. Oye, pero todos tenemos la misma sangre, todos somos familiares. Claro, todos van a tener un fondo común, una manera en general de ser. Por eso, aquella frase que dice, no me hagas enojar porque se me sube lo Pérez. No, porque se me sube lo Hernández, lo Fuentes, lo Rodríguez, el apellido que tengas. Porque es algo genético, algo de nuestra familia. Pero aún así,
Las experiencias que fuimos teniendo desde que nacimos, si tuvimos enfermedades o fuimos hospitalizados, si somos muy sanos, si convivimos con puros niños, con puras niñas, con un montón de gente en general, si nos criaron los abuelos o nos criaron los padres, si nos criamos prácticamente solos, al garete, en fin, todas las experiencias van formando nuestro carácter. Más o menos, alrededor de los 18 años, ya hablamos que nosotros tenemos una personalidad conformada con una tendencia muy clara de cómo vamos a ser el resto de nuestra vida. Hay chavos que desde los 12, 13 años ya están pero bien marcaditos cómo van a ser. Ya se sabe cuál va a ser su personalidad, de qué estilo, cómo van a reaccionar ante la vida. Pero hay otras personas que pasan los años, 20 y más, y aún así todavía no están muy bien definidos. Bueno, no hay una edad exacta, no hay un punto exacto, pero por algo las sociedades en general nos hablan de la mayoría de edad alrededor de los 18. Puede ser 16, 18, 20, 21, más o menos en esa edad. ¿Qué significa? Que ya estás bien conformado en tu manera de ser para esas edades. Sin embargo, puedes cambiar, puedes modificar lo que no te parezca y lo que sea conveniente para ser un buen empresario, por ejemplo, para ser un buen emprendedor, para tener un empleo dignamente y vivir bien de ello. Para eso requerimos nuestra personalidad. Entonces, el temperamento no lo vamos a variar. El temperamento ya lo traemos y así es. Si acaso controlaremos algunas reacciones, pero la personalidad en la parte de carácter sí la podemos modificar. Y por ello, hay personas que no sintiéndose muy a gusto con ciertos rasgos de su manera de ser, acuden a una psicoterapia para poder identificarlos, darse cuenta y mejorar en su vida cotidiana. La personalidad entonces es importantísima porque es como nuestra carta de presentación, es como nos conocen los demás, es lo que damos a entender al resto del mundo de cómo somos en el interior y lo manifestamos externamente. Personalidad, nuestra forma de ser. Ahora bien, nosotros tenemos en general una manera de comportarnos homogénea, similar, dentro de nosotros mismos, estándar, pero cumplimos roles sociales, cumplimos ciertas funciones en la sociedad. Entonces, nuestra propia personalidad se adapta a cumplir el rol de padre, el rol de hijo, el rol de empresario, el rol de empleado, el rol de ciudadano o el rol de gobernante. Según lo que nosotros hacemos, es la función o el rol que desempeñamos. Entonces, si tú ves que una persona se comporta de una manera en casa y de otra manera en la escuela, de una manera en la escuela y de otra forma en el trabajo, no es que sea hipócrita, no es que sea falso, tiene varias personalidades, no, lo que pasa es que tiene que adaptarse al contexto, a las personas, y no puedes ir a un lugar donde tienes que estar serio a echar relajo, y no vas a ir a divertirte a un lugar estando todo seco, con la cara de palo. Necesitas ubicarte según el lugar a donde llegas y con las personas que te encuentras. Por eso, aquella frase de que a la tierra que fuereis, haz lo que viereis. Entonces, la personalidad nos permite también adaptarnos de esa manera. ¿Qué otra cosa tenemos en cuenta cuando hablamos de personalidad? Bueno, por ejemplo, nuestras actitudes. Actitud con C. Cómo nos desempeñamos, cómo nos expresamos, qué manifestamos, son parte de nuestras actitudes. Nuestras actitudes ante la vida, ante otra persona, ante las circunstancias, al trabajo. ¿Somos positivos? ¿Nuestra actitud es favorable? ¿Nuestra actitud es abierta para progresar y aprender? ¿O por el contrario, tenemos una actitud negativa, reservada, cerrada incluso? Bueno, de cada uno depende, pero también, como dije anteriormente, podemos reaprender, podemos llevar una psicoterapia, podemos tener el apoyo de alguien que nos incite a darnos cuenta cómo mejorar nuestra personalidad y nuestras actitudes con C. ¿Qué es en sí la actitud? Es una manera de responder ante la vida, ante una persona, ante una circunstancia. Una manera de responder que es relativamente homogénea, por lo regular es semejante en mi propia persona. Aunque insisto, puede cambiar con otras personas o en otras circunstancias, pero yo en general me comporto semejante. Entonces la actitud con C nos sirve para poder relacionarnos con los demás y la podemos cambiar para favorecernos. Pero la actitud es como una síntesis de nuestra personalidad. En el momento en que reaccionamos ante algo y manifestamos nuestra actitud, estamos resumiendo, estamos sintetizando en un solo instante toda nuestra personalidad. Y además, nuestras actitudes son útiles.
porque el uso de esa actitud, donde manifestamos nuestra personalidad, nos sirve, nos abre puertas ante las personas, o bien nosotros mismos nos las cerramos con una mala actitud. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos estímulos en el ambiente, y si nuestra personalidad no reacciona de manera adecuada, pues a lo mejor nos volvemos enojones, nos volvemos berrinchudos, nos volvemos apáticos, qué sé yo. Pero si lo que percibimos del mundo y la manera de reaccionar con nuestras actitudes es buena, nuestra personalidad también tendrá rasgos muy positivos, de laboriosidad, educación, trato, relación, cosas muy buenas que entre personas manifestamos como actitudes. Te repito, ahorita estamos hablando de la personalidad en general para saber qué es y cómo diferenciarla, para no caer en el error aquel de que tiene mucha o poca personalidad. Todos tenemos personalidad, todos tenemos una misma forma de expresarnos en el sentido de tener personalidad y ninguno más o menos. En este programa normalmente hablamos de temas psicológicos y administrativos. Ahorita estamos viendo la personalidad, pero después veremos cómo esos rasgos nos sirven en la empresa. Bien, estamos en Canaco, Veracruz, transmitiéndote en vivo el programa La Productividad del Capital Humano. Estamos nosotros ubicados en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez, en la ciudad de Veracruz. En Canaco, Veracruz tenemos una barra de programas digitales como este, por medio de una app que tú puedes bajar y ahí puedes estar al pendiente de ellos. Es Radio TV, Canaco Digital, y puedes bajarla gratuita y puedes ver todos estos contenidos. Pero también en Facebook. En Facebook se transmite por parte de Radio TV Digital, por parte de Canaco Veracruz, este tipo de programas. Entonces encuentras sobre aspectos tecnológicos, sobre la vida diaria, sobre experiencias de los empresarios, sobre cómo ser mejor y que es la productividad del capital humano. Canaco Veracruz produce toda esta barra de programas para ti, para que te capacites, para que hagas conciencia, para que tengas un momento de diversión o de distracción, para que tengas una mejor vida como empresario o como empleado, dentro de tu familia y fuera de ella. Este es el programa La Productividad del Capital Humano, donde hemos tenido otros temas como es la comunicación, la empatía, la asertividad, el método Purón, que nos llevó varios programas y que puedes buscar también en programas anteriores. Existen varios temas. Hoy, la personalidad. Vamos a ver en el siguiente segmento cómo muchos empleados, parte de este capital humano, tienen una personalidad muy específica, rasgos y actitudes hacia el trabajo. Y los emprendedores, los empresarios, a menudo tienen otro estilo de personalidad y otras actitudes. ¿Dónde te encuentras tú? ¿De un lado o del otro del esquema? No importa si estás en una parte o en otra, puedes combinar los dos estilos, las dos ideas de plasmar la personalidad. O puedes en una ocasión estar en un lado y en otra del lado diferente. No te preocupes, el chiste es que toda persona tiene una manera de ser y la manifiesta con los demás. ¿Y qué pasa entonces cuando una persona tiene novia o novio, esposo o esposa? Cuando conforman una pareja, se unen las personalidades, se integran entre los dos. Y lo que uno necesita, el otro lo tiene. Lo que uno quiere, el otro le satisface al anterior. Y así estamos complementándonos entre amigos, parejas y familia. Pero también, como decimos, no todo es miel sobre hojuelas, sucede que hay choques, hay roces y hay explosividad entre los caracteres de algunas personas. Entonces, no todo es hermoso, no todo es bonito y color de rosa, hay que ser realistas. Como persona, nuestros rasgos los podemos modificar favorablemente. Por eso, Psicoexistir Veracruz te ayuda con estos contenidos y si lo requieres, también puedes solicitar servicio de psicoterapia, lo cual se da en otro lugar y con un precio específico. Pero tenemos múltiples servicios para ti. En este momento, la productividad del capital humano, Psicoexistir por medio de Juan Carlos Fuentes Purón, integrando psicología y administración para ti, con múltiples consejos que puedes aplicar en la vida diaria y empresarial. No te desconectes, vamos a unos pequeños comerciales, pero regresamos con el otro segmento directamente hacia la empresa, la personalidad.